Ya, mis hermanos, ahora le invito a que podamos abrir nuestra Biblia, amén, en Lucas 5, y vamos a leer del versículo 1, al 11. Este es un pasaje muy conocido. Ya había tenido una oportunidad ya de predicar con respecto a esto, pero la palabra es como un manantial, es como yo venía pensando hoy día. Decía yo, otra vez voy a predicar lo mismo, y yo decía no, porque la palabra siempre nos habla de en tiempo y en tiempo. La palabra siempre está hablando en todo tiempo, aunque uno la lea mil veces hay un mensaje nuevo para cada uno de nosotros. Así que le invito a que leamos entonces Lucas 5 del 1 al 11. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Dios mío. Oramos, Señor, en esta tarde noche ya, para que tu bendición, Señor, nos acompañe, Dios mío, hasta ahora. Tú has sido bueno, Señor, nos has acompañado durante el día, y en esta hora, Señor, queremos, Padre eterno, escuchar tu palabra, Señor. Queremos digerir esta palabra, Dios mío. Queremos que esta palabra nos hable a nuestra vida, Dios mío, porque es necesario, Dios mío, poder contar con ella. Gracias te damos porque aún tenemos la felicidad, Señor, el gozo y la alegría de poder contar con una palabra, Señor, con la Biblia, Dios mío. Padre, gracias porque podemos, Señor, escudriñar, podemos leer, podemos saber, Señor, conocerte, Dios mío, a través de ella. Por eso, Señor, en esta noche queremos que tú nos hables a través de ella. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, me bendice mi vida, Señor, úsame como canal de bendición para poder predicar esta tu palabra. A ti sea la honra, la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Este pasaje bíblico es muy conocido. Mucho se ha predicado de esto y se habla mucho de la pesca milagrosa. Permiso. Se habla de la pesca milagrosa. Yo le he puesto como título a esta predicación: preparándonos para el encuentro con el Maestro. Y el versículo clave de este capítulo, ¿verdad? De lo que hemos leído, ¿cierto? Se encuentra en el versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En Palestina los principales lugares para la pesca ha sido a lo largo de la costa del Mediterráneo y el mar de Galilea, el pequeño lago de agua dulce de la región llamada Genesaret. Se convirtió en centro industrial de la pesca de la gran importancia para el mundo judío. Por lo tanto, estamos en
en un territorio, ¿verdad? Llamémoslo así, en un lugar muy importante, un lugar donde había mucha gente se agolpaba en ese lugar. Es cuando nosotros vamos, ¿cierto?, al puerto, San Antonio, Valparaíso, ¿cierto?, y nos acercamos ahí donde están los pescadores, vemos mucha gente, vemos una afluencia de gente importante, y ahí esto está ocurriendo en este minuto. Ahí Jesús, ¿cierto?, estaba, mientras estos pescadores, ¿cierto?, sacaban sus redes, llegaban, ¿cierto?, de una noche de trabajo y estaban ellos limpiando sus redes. Simón, también llamado Pedro, antes de ser discípulo de Jesús, ejerció el oficio de pescador. Digo ejerció porque sabemos que él después, ¿cierto?, fue llamado, bueno, justamente en esta parte, en este capítulo, ¿verdad?, es donde Dios llama a Pedro y lo comisiona, ya lo manda, ¿cierto?, y le da una investidura, por decirlo así, para que él sea un hombre que ya no va a pescar más peces, sino que ahora va a ser pescador de hombres, le dice. Entonces, en este capítulo vemos cómo el Señor llama a este hombre. Ejerció el oficio, ¿cierto?, de pescador. No era cualquier pescador, ya que, a diferencia de otros, él contaba con su propia barca. Así lo cuenta, ¿cierto?, el versículo bíblico que acabamos de leer. Posiblemente era un experto en todos los asuntos que comprendía a su labor. Desde el horario adecuado, ¿cierto? Entendemos que los pescadores no salen a pescar a cualquier hora. Hay un horario, ¿cierto?, que ellos saben donde está ¿cómo se llama esto? Donde están, digamos, los peces, ¿verdad? Hay cierto horario donde ellos saben dónde están ahí reunidos los peces, entonces ellos salen a pescar y por eso ellos tienen esta bendición, ¿verdad?, de poder tener este alimento que es para ellos. Y como Pedro, ¿cierto?, vemos aquí, no era un hombre cualquiera, no era un pescador cualquiera. Ya decíamos, ¿cierto?, que él tenía su propio barco, su propia barca, ¿verdad? Me imagino que no eran barcos pequeños, eran, o sea, barcas o botes. Aquí no habla de botes, sino que habla de barca, es como un poquito más grande, ¿cierto?, que un bote. Por lo tanto, imaginémonos, ¿verdad?, la cantidad de peces, ¿cierto?, que en el momento cuando Jesús le dice que eche mar adentro, ¿cierto?, para tirar la red, veíamos, ¿cierto?, y vemos, ¿cierto?, este capítulo lo menciona, ¿cierto?, como la abundancia de peces que habían sacado. Y siguiendo, ¿cierto?, con la historia esta, decíamos que no era cualquier pescador. Simón gozaba de un gran conocimiento a la hora de realizar sus tareas pesqueras. O sea, era un hombre preparado, era un hombre que sabía lo que estaba haciendo, por lo tanto, podríamos decir, había cierta reputación en él dentro del ámbito de los pescadores. La escritura bíblica que hoy vamos a meditar, ¿cierto, amados hermanos? Es una narrativa que exalta la majestuosidad del Señor Jesucristo. Muchos dirán, bueno, pero que esto se trata de la pesca milagrosa. Pero acá hay algo más que eso, amados hermanos. Hay más que eso y hoy en día Dios nos va a hablar, ¿verdad?, con respecto a esto. Y a propósito de que estamos ya pronto, ¿cierto?, a las puertas de nosotros de salir, ¿cierto?, a predicar, debemos estar preparados, ¿cierto? Y aquí vamos a ver un ejemplo más claro, digamos, cómo nosotros debemos prepararnos para esta pesca. Si bien es cierto, esto es una labor terrenal, por decirlo así, ¿verdad? Un pescador, antes de salir a pescar, se tienen que preparar. Ellos se levantan muy temprano, se acuestan temprano también, pero se levantan muy temprano. La vida de un pescador es muy sacrificada, no es fácil para ellos, pero veo en ellos también un esfuerzo, una dedicación, una entrega, una pasión por esto, por ese trabajo, ¿cierto? Por eso ellos vemos muchas veces en la televisión, ¿cierto?, cómo ellos luchan y por tener un espacio donde ellos puedan pescar. Y vemos, ¿cierto?, cómo esta labor, ¿cierto?, tan sacrificada, aún así, ¿cierto?, vemos el esfuerzo de estos hombres para salir adelante. Pero aquí hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. El arduo trabajo de Simón no había
rendido fruto. Ya lo vemos, ¿cierto? Lo vimos, los frutos esperados. Junto a otros pescadores regresaron a la orilla del lago de Genesaret. El ánimo en realidad de ellos no estaba muy bien. Habían salido toda la noche, ¿verdad? El semblante estaban tristes, ¿cierto? Yo imagino que por su mente pasaban muchas cosas, no iban a llevar el sustento, no iban a tener ganancias, perdieron toda la noche, trabajaron arduamente, estaban cansados, estaban agobiados por el trabajo arduo. Así que yo imagino que no era un escenario muy alegre o de admirar en ese momento. Perdón, me echa agüita, por favor. Por lo que decía yo entonces, el semblante de ellos era muy notorio, por lo que se dispusieron a lavar sus redes y a esperar que al otro día les pintara o les fuera mejor. Vemos aquí, ¿cierto?, la actitud de ellos. La actitud de ellos ciertamente no le había ido muy bien, ¿cierto?, en su tarea, en su labor. Sin embargo, ellos como un buen pescador, ¿cierto?, y como Pedro ya lo decía, ¿cierto?, una persona muy preparada, él no dejó al azar nada. Podíamos ver, ¿cierto?, muchas veces uno llega cansado. Yo mismo cuando llego acá al trabajo, ¿cierto?, tiro la mochila al sillón, tiro mi chaqueta ahí y después la acomodo para el día de mañana. Sin embargo, aquí vemos, ¿cierto?, como estos hombres, ¿cierto?, a pesar de no haber leído bien, ¿cierto?, sin embargo ellos tenían una responsabilidad y la responsabilidad ellos eran de preparar esta red para el día de mañana, ¿cierto? Ellos tenían la certeza que al otro día, ¿cierto?, les podía ir mejor. Mientras tanto, en escasos metros, ¿verdad?, donde ocurría esto, donde estaban estos pescadores, ¿cierto?, donde principalmente Pedro, ¿verdad?, la gente se agolpaba o se reunía, había mucha gente. Recuerden que había pasado ya más de 400 años donde no se había predicado el Evangelio y Jesús llegaba en un momento donde la gente necesitaba escuchar palabra del Señor, donde la gente estaba desesperada por tener una palabra, ¿cierto?, sabia de parte de un hombre de Dios. Entendemos que por muchas había religiones, ¿verdad?, habían sacerdotes, habían muchos hombres eruditos en ese tiempo, pero para la gente no era lo más óptimo, ¿cierto?, lo que ellos esperaban. Por lo tanto, cuando Jesús, ¿cierto?, y lo vemos aquí, por eso se ve, dice que la gente se agolpaba. O sea, yo me imagino que era algo así como, no vale la comparación, pero más o menos para tener una idea, ¿cierto?, es cuando hay un concierto, ¿verdad?, y la gente pero se desespera por llegar al lugar, por estar ahí, por guardar un lugar. Más o menos yo me imagino de esta misma manera, cómo la gente, ¿cierto?, estaba tan ansiosa, ¿verdad?, deseosa de poder escuchar, ¿cierto?, al Maestro, a Jesús. Entonces, mientras se agolpaba la gente, ¿cierto?, sobre Jesús para poder escuchar el Evangelio del Reino, de inmediato la mirada de Jesús tuvo contacto con aquellos pescadores frustrados que lavaban sus redes. Sin dudarlo, se dirigió a estos. Vemos aquí, ¿cierto?, cómo Jesús, a pesar de que él estaba en una situación donde él estaba atendiendo la necesidad de mucha gente, él aún así, su mirada, ¿cierto?, se desvió a estos pescadores. Entonces, una de las cosas que uno, por lo menos lo que veo yo acá, ¿cierto?, que Dios siempre va a tener un momento, ¿cierto? Uno dice, Dios no me escucha, Dios no sé qué pasa, nada me resulta. Y claro, entendamos que Dios es el Dios, no solamente mi Dios, sino que es el Dios de todos nosotros. Por lo tanto, Él está pendiente y Él tiene el poder, obviamente, de estar pendiente de todos nosotros. Por lo tanto, yo veo acá cómo Dios, ¿cierto?, en su amor, ¿verdad?, en su misericordia, Él aún así, estando en
en esa situación donde muchos, ¿cierto?, querían escucharlo, ¿verdad?, tocarlo quizás, él aún así, él miró a estos pescadores, ¿ya? Entonces, vemos una situación ahí muy hermosa de parte del Señor, como Él se fija muchas veces. A veces nosotros no creemos que no, Él no está pendiente de nuestras situaciones, pero sí, Él está pendiente. Él está ahí esperando el momento, ¿cierto?, adecuado para poder acercarse y poder estar ahí en medio de nuestra situación. Y muchas veces somos nosotros que alejamos, ¿cierto?, la presencia de Dios en nuestra vida. A veces nos quejamos de que muchas veces no nos pasa, no sucede nada en nuestra vida. Y a veces porque nosotros mismos alejamos, Señor, ¿cierto?, al Espíritu Santo para que Él nos ayude en las situaciones que estamos pasando. Y entrando en una de aquellas barcas, ¿cierto?, Jesús se apartó de la multitud, ¿cierto?, y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿ya?, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Aquí donde dice le rogó, yo imagino que ya Jesús estaba como un poquito también. Él quería un poco de descanso, no sé, algo pasó ahí que él quería, dice que le rogó, o sea, había mucha gente, entonces imagínense, había demasiada gente, entonces Jesús como que parece estaba un poquito, quería descansar, le rogó que apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Claro, había mucha gente, entonces él... imagínense, yo no creo que hayan habido guardaespaldas en ese momento. Ustedes ven cómo los guardaespaldas, ¿cierto?, a veces esta gente tan importante, ¿cierto?, le va abriendo paso, ¿verdad?, que nadie los toque para que ellos puedan seguir caminando y puedan ellos actuar libremente. Aquí no, aquí Jesús, ¿cierto?, todos querían estar ahí delante de él, estar con él, tocarle, en fin. Entonces en un momento él, ¿cierto?, encontró esta forma, digamos, de poder alejarse un poco de ellos y predicarle, enseñarle un poco alejado de ellos en esta barca. Ahora, físicamente se dice que eso también le ayudó a él para que todos le escucharan, porque un poquito más adentro, ¿cierto?, él hablaba, ¿cierto?, y el mover de las olas, eso producía un cierto eco, donde la gente podía escucharle mejor y los que estaban quizás más alejados le podían escuchar. Se dice que puede ser también eso. Pero como sea, amados hermanos, vemos aquí, ¿cierto?, cómo Jesús se acerca a estos pescadores, ¿cierto?, después de enseñar, tuvo un pequeño diálogo con Simón, en el que le solicitó que remara hacia la profundidad de las aguas y que lanzara una vez más sus extensas redes. Y respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Ahí lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 5. Para que tú vayas siguiendo ahí. La respuesta inmediata de Simón pone en conflicto la fe y la duda, la confianza y la desconfianza. Muchas veces nosotros recibimos una orden de parte de Dios y dudamos. Estamos siempre dudando, aunque venga de parte directamente de Él. Podemos dudar del hombre, podemos desconfiar del hombre, pero de Dios no podemos dudar para nada, porque Él no va a querer hacernos daño, por el contrario, Él siempre va a querer algo mejor para nosotros. Y muchas veces las situaciones que Él habla o nos manda a hacer nos incomodan. Pero Él sabe por qué lo está haciendo, Él sabe por qué está mandando a hacer algo que va a tener un resultado esperado, ¿cierto? No quizás por nosotros, porque como hay dudas, ¿cierto?, hay desconfianza. Y aquí había una desconfianza, porque ya lo vamos a ver, ¿cierto? Porque su experiencia como pescador le decía que era inútil intentarlo nuevamente. Claro, él como una persona que sabía, ¿cierto?, tenía conocimiento de más para saber de que ya no aunque volviera nuevamente y tirara la red, no iba a suceder nada. Entonces desconfiaba de que este hombre, ¿cierto?, esta persona, le dijera: mira, toma la barca y rema más adentro y vas a tirar la red. ¿Cuál era el propósito? Él no lo entendía, solamente él entendía lo que él sabía, por el conocimiento que él tenía de la labor que él hacía. Su experiencia como pescador le decía que era inútil entonces intentarlo nuevamente. Él sabía que Jesús era un maestro,
nada más. Él sabía que era un maestro, un experto en los asuntos religiosos, conocedor de los asuntos divinos. Hasta conocía que era sanador. ¿Por qué? Porque había sanado a su suegra. Entonces aquí vemos una conexión, vemos algo muy, muy especial. Aquí hay una conexión. Dios siempre tiene esas conexiones divinas, por decirlo así, que le llamo yo, conexiones divinas. Esto lo podemos ver en Lucas 4, de 38 a 39, y dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, el mismo Simón que estamos hablando. En la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Entonces, vemos cómo Pedro, ¿cierto?, lo conoce de cierta manera como un sanador. Pero él, ¿cierto?, hay dos cosas aquí que llaman la atención. Vemos por un lado, ¿cierto?, cómo Jesús estaba rodeado de toda la gente, y Pedro, junto con los otros pescadores, ¿cierto?, estaban en sus labores comunes. Yo lo veo de esta manera. Cuando a mí me dicen va a venir tal persona que para mí es importante, ¿cierto? Y yo tengo muchas cosas en ese momento, veo el tiempo que tengo, la agenda, por decirlo así, que tengo que hacer ese día, en fin, me la arreglo para estar ese día. Y Pedro, ¿cierto? Yo veo acá que si de verdad él lo conocía, porque había sanado a su suegra, sin embargo yo creo que él tendría que haber sabido de que Jesús iba a andar por esos lugares, pero sin embargo él salió a pescar y tuvo este encuentro con el maestro. Y muchas veces nuestras vidas están así, amados hermanos. Conocemos, en cierta manera conocemos al maestro, pero andamos totalmente aparte. Como que las cosas no nos importa de lo que Jesús esté haciendo, lo que vaya a hacer. Entonces, veo aquí cómo Jesús, ¿cierto?, en su plan, ¿verdad? Entendemos que Él tiene todo el control, ¿verdad? Vemos cómo la gracia de Dios, ¿cierto?, para que todo vaya fluyendo de manera tan hermosa, aún nosotros no viendo nada, pero sin embargo Él está haciendo cosas alrededor nuestro. Él está haciendo que las cosas cambien, solo que nosotros no nos damos cuenta. Entonces Él, ¿cierto? Pedro, ¿cierto? Él decía, pero ¿cómo alguien será tan capaz de enseñarle sobre la pesca a él si él es un maestro? Él tiene otro oficio. Es como que un mecánico le venga, no sé, a hacer una instalación eléctrica a mi casa. Es como algo ilógico. Un carpintero diciendo a un experimentado pescador cómo pescar. Entonces hubo ahí una confusión, ¿cierto? Él tenía desconfianza de lo que Jesús le había mandado a hacer. Pero no obstante, amados hermanos, y aquí está lo lindo, amados hermanos, no obstante, Simón atiende fielmente a la instrucción de Jesús. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Aquí dice palabra, no dice en tu nombre, como muchos dicen, que en tu nombre yo haré. Aquí dice, más en tu palabra echaré la red. O sea, un poco parafraseando, dice ya, ok, si tú lo dices, yo lo voy a hacer así. La obediencia es mejor que cualquier limitada inteligencia. Tú puedes estar muy limitado, amados hermanos. Quizás a lo mejor no tienes condiciones para algunas cosas. A lo mejor te sientes poca persona, no sé cómo decirlo, con pocas aptitudes para hacer algunas cosas. Y a lo mejor ves en otros que tienen actitudes para muchas cosas y llaman más la atención. Pero para Dios no es eso lo más importante. Para Dios es que nosotros seamos obedientes. Si yo soy obediente, si yo soy obediente a la palabra del Señor,
a los estatutos, a los mandamientos del Señor, a lo que Él me manda, vamos a ver milagros. Vamos a ver milagros. Desde el momento que la red hizo contacto con las aguas, los peces se amontonaron, pareciera que la naturaleza escuchó la voz de su creador, atendiendo la orden de juntarse sobre la red. Fue un milagro. Enormes cantidades de peces sobre la malla, al punto de casi romperla. Los brazos extendidos de Simón comenzaron a emitir las señales a otros pescadores que necesitaban mano que pudieran ayudarle. No cabía un pescado más en la barca de Simón. De la misma manera, el bote de sus compañeros se hundía por la gran cantidad de peces recolectados. A veces, amados hermanos, nosotros no estamos preparados para tan grande milagro, tan grande abundancia. Por eso Dios muchas veces las cosas que uno está esperando no vienen porque no estamos preparados. Aquí Simón, ¿cierto? Junto con los pescadores, ellos, bueno, veamos qué pasa. Si tú lo dices, vamos más adentro, vamos a ver qué pasa. Pero no tenían ninguna convicción de que lo que iba a suceder. Para ellos era normal nuevamente ir, ¿cierto? Porque cuántas veces ellos no tiran la red, la recogen, ¿cierto? Y no hay nada. La vuelven a tirar, y ese es el trabajo de ellos. Durante toda la noche ellos hacen esto en forma repetitiva. No es que ellos tiren la red y están toda la noche 12 horas esperando que la red se llene de peces no. Ellos cada cierto tiempo la tiran y la vuelven a recoger y así están toda la noche. Entonces para ellos era algo común, algo muy simple. Pero sin embargo vemos aquí, ¿cierto?, que cuando Jesús le dijo, hagan esto, bueno, ellos lo hicieron, pero en cierta manera con dudas. Pero aún así, amados hermanos, podemos ver la gran misericordia de Dios para producir el milagro en medio de la duda. Aún así Dios actuó. La pesca no se extendía no solo en beneficio de Simón, sino que en la de otros pescadores. Este es un ejemplo, amados hermanos, de la generosidad profunda de nuestro Señor. Cuando da sin restricción. Él da y sigue dando. Hasta el día de hoy nosotros recibimos. Y yo me hacía la pregunta, ¿merezco lo que Dios me da todos los días? No lo merecemos. Pero sin embargo Dios todos los días nos da el pan. Todo el día Dios nos da la vida. Todo el día Dios nos da el trabajo. Todo el día Él nos está dando. Él no se restringe en nada. Pero nosotros no vemos eso, hermanos. Nosotros esperamos una parcela, como decimos, esperamos un auto, esperamos una casa pero grande que tenga tantas habitaciones, esperamos cosas materiales más grandes de la que ya tenemos. Y volvemos a decir, no es malo anhelar esas cosas. Pero Dios conoce el corazón. Dios conocía el corazón de Simón. Por algo Él siguió, ¿cierto? Porque cuando Él vio, ¿cierto?, que Simón dudó en cierta manera, Jesús podría haber dicho, bueno, si no crees, bueno, lo vemos mañana o hasta luego. No. Jesús insistió porque Él conocía el corazón de Simón. El asunto aquí glorioso, amados hermanos, de este acontecimiento no queda en el milagro de la pesca, sino de la divinidad de Cristo para hacer estos milagros y atraernos hacia Él. Dios, amados hermanos, ha producido y va a seguir produciendo milagros en nuestra vida. Si lo hizo una vez, lo va a hacer por segunda, tercera, cuarta y las veces que sea necesario. Él no se restringe. Él día a día Él está haciendo un milagro con nosotros. Ese es el asunto, amados hermanos. No es que nosotros nos admiremos que el milagro y estemos más preocupados del milagro de obedecer a su palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, por supuesto, ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Podría haber dicho, ¿cierto? Bueno, Señor, ¿cómo vamos a ir aquí? ¿Vamos a ir mitad y mitad? ¿Vamos a ser socios? No. Él en ese momento, ¿cierto? Se acercó a Jesús y vio con sus propios ojos, él palpó la grandeza, la misericordia, la divinidad de Dios de producir este milagro en medio de la duda de este hombre, Simón, y los demás pescadores. El asombro y el temor se habían apoderado de Simón, y no solamente de él, sino de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Este milagro ha dado evidencia contundente, amados hermanos, que Jesús no solo es maestro, sino es el Señor. La respuesta manifiesta por Pedro al caer de rodillas revela que Jesús es digno de culto y adoración, amados hermanos. Por eso nosotros todos los días, amados hermanos, todos los días debemos rendirnos ante Él, ante su presencia. Al despertar en la mañana, dar gracias a Dios por el milagro de la vida. Y de saber que Dios, así como lo está haciendo con Pedro, amados hermanos, y lo va a hacer con aquellos otros pescadores, ¿cierto? Veíamos, ¿cierto? Con Jacobo, Juan, ¿cierto? Él lo estaba ya llamando, él lo estaba preparando, él sabía, él los conocía. Así como Dios conoce a cada uno de nosotros, Él nos conoce. Y hoy en día nosotros como iglesia, amados hermanos, una iglesia pequeñita, donde somos muy poquitos. Quizás uno pensaría, es que Dios va a estar donde está la multitud, así como lo vemos, ¿cierto? Lo veíamos en este pasaje. Sí, Él va a estar ahí con ellos, pero Él también se preocupa de un grupo pequeño. Y Dios está preocupado de nosotros, amados hermanos. Dios nos ha estado preparando para algo. Y ese algo es para tener un encuentro con Él, un encuentro verdadero con Él. Dios quiere usar a la iglesia. Y esto no es una palabra cliché, amados hermanos. Yo sé que Dios va a usar a la iglesia de Cerro Navia. Yo sé que nos va a usar a todos nosotros, amados hermanos. Aquí todos vamos a ser participantes de la gloria de Dios, de lo que Dios va a hacer en ese lugar. A Dios se le pareció. Dios quiso que estuviéramos en ese lugar. A lo mejor nosotros dudamos. ¿Por qué Dios nos trajo a este lugar tan feo, donde, no sé, donde la gente no habla, no sé? Podemos tener muchas cosas, muchas dudas, pero es Dios el que nos llevó a ese lugar. Muchas veces quisimos estar en un lugar donde decíamos que ese era el lugar que Dios nos había dado. Después fuimos a otro lugar, después fuimos a otro lugar y no era así. Dios nos trajo a este lugar. Hoy en día la iglesia goza de palabra. Hoy en día la iglesia goza de la conquista. Nosotros hemos conquistado, obviamente con la ayuda de Dios, estamos conquistando ese lugar. Con esfuerzo todos los meses se tiene que pagar ese lugar. Pero ahí estamos. Cuando Dios da, Dios da. Dios no da y después va a quitar. No, amados hermanos. De una u otra forma Dios produce el milagro todos los meses. Todos los meses produce ese milagro para poder cancelar ese lugar. Y a veces dudamos. Y frenamos nosotros mismos la bendición, el milagro que Dios quiere provocar en nosotros, en nuestra vida. Porque estamos dudando, siempre estamos dudando. Siempre está la duda ahí, frenando la bendición. Entonces cuando Pedro cae de rodillas, ¿cierto? Es porque él se le revela, amados hermanos, que él es el Dios, el enviado.
Y al presenciar, amados hermanos, la presencia de Dios, ¿cierto? La grandeza de Dios, es sinónimo de contemplar su santidad. Cada vez que nos acercamos a Dios, debemos nosotros entender de que Él es santo. Yo no me estoy dirigiendo a cualquier persona. Simón sabía, se le reveló en ese momento, vio el milagro en sus propios ojos, así como nosotros todos los días lo vemos cuando despertamos. Y Dios nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para llevar un camino correcto. Y debemos rendirnos ante Él, porque Él es santo. Cuando nosotros nos acercamos, Él nos desnuda. Nos desnuda haciéndonos ver nuestra naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Entonces, en la presencia de Dios, amados hermanos, el hombre pecador tiembla. Nosotros debemos temblar, amados hermanos, porque aún en nosotros hay pecados. Por eso debemos arrepentirnos, amados hermanos. Por eso el tiempo de arrepentimiento que tenemos dentro de la iglesia debemos considerarlo parte importante dentro de la liturgia que tenemos. La palabra que nos lleva, ¿cierto?, el pastor los días domingos es muy importante. La alabanza es importante. Y ese tiempo, amados hermanos, de arrepentimiento es importante, porque si nosotros nos arrepentimos de verdad, amados hermanos, Dios va a provocar el milagro que nosotros estamos esperando. Debemos caer, así como cayó Pedro, ¿cierto? Caer de rodillas ante su presencia. Le amaneció a Simón Pedro, a Simón. Y a nosotros ya nos viene amaneciendo ya hace mucho tiempo, pero no nos damos cuenta. Hacemos como que fuera una indiferencia totalmente, amados hermanos. Y Dios tiene los ojos puestos en nosotros, en su iglesia. Sin embargo, su iglesia, amados hermanos, hasta el día de hoy ignora la santidad de Él. Porque aún la iglesia, amados hermanos, está en pecado. Debemos salir de esa situación. Y Dios nos está dando la oportunidad, así como se las dio a Simón en este pasaje, amados hermanos. Pero Jesús dijo, ¿qué le dijo a Simón? Dijo, no temas. ¿Ve? Porque Dios lo conocía, Dios lo conoce. Jesús podía haberlo desechado, decirle, ¿sabes qué? Eres un pecador. No, sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque vemos a un hombre, ¿cierto?, que de verdad él se arrodilló y reconoció toda la autoridad, reconoció la santidad de Jesús. Por eso Jesús le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tirar las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice, dejándolo todo. Hay un cambio, amados hermanos, hay un cambio de actitud. Cuando tú te acercas a Dios, debe haber un cambio en nosotros. No debemos seguir igual, debe haber un cambio. La palabra debe transformarnos a nosotros día a día. Ellos dejaron familia, dejaron las barcas, dejaron sus utensilios de trabajo, dejaron todo y le siguieron. Jesús conocía el corazón de Pedro y la verdadera vocación de fe que manifestó a su persona. Ahora Pedro recibe el llamamiento de ser pescador de hombres. La razón por la que Jesús quería pescar hombres en la red de su evangelio y quería que sus discípulos siguieran su ejemplo era que ellos constituían una parte importante de la tarea que el Padre le había asignado. Y eso no solamente fue para ellos, amados hermanos, es para el día de hoy, para nosotros, para su iglesia. Dios nos constituyó, amados hermanos, la sal y la luz de este mundo. Él dijo que nosotros seríamos la sal y la luz para este mundo. Dios nos está llamando, amados hermanos, a cumplir
lo que él le dijo a Simón. Remar mar adentro y tirar la red. Debemos prepararnos, amados hermanos. Debemos estar preparados para el milagro de Dios. Y la iglesia hoy en día nos están convocando, amados hermanos, y se está diciendo que vamos a salir a predicar. ¡Qué rico! Vamos a salir a predicar. Pero el predicar no es cualquier cosa, amados hermanos. No es una fiesta así, qué rico, vamos a juntarnos con los hermanos, vamos a conversar un ratito, vamos a pararnos ahí en cierto lugar y vamos a ver qué pasa. No, amados hermanos. Si vamos a salir, amados hermanos, debemos estar preparados. Cuando ellos volvieron, ¿cierto? Durante toda la noche lanzaron su red y no pasó nada, amados hermanos. Ellos volvieron y yo decía, ellos podrían haber dicho, no quiero más, ya estoy tan cansado, y tiraron la red hasta el otro día. No, ellos limpiaron la red, se preocuparon de limpiar la red. Así nosotros, amados hermanos, si hoy en día hemos estado predicando y no hemos visto resultados, no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, amados hermanos, porque a lo mejor no es el tiempo. Dios tiene un tiempo para cada momento. Y esperemos en Él. No lo hagamos en nuestra fuerza, no lo hagamos en nuestro conocimiento. Simón dudó porque él no entendía. Él decía, ¿cómo? Si este es un maestro, él no tiene idea de cómo pescar. Y muchas veces, amados hermanos, queremos hacerlo con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia experiencia. Y no es así, amados hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos guía, amados hermanos, es el que hace que nosotros hagamos lo que Dios está mandando y enviando a hacer. Ahora sí es cierto que debemos estar preparados. ¿Cómo? Con la palabra. Hasta el día de hoy nosotros como iglesia pequeña hemos recibido una palabra maravillosa, tremenda, amados hermanos. Ahora tampoco es llegar y a predicar como lo hacíamos antes. Ya entendemos, amados hermanos, que debemos predicar del arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio, el arrepentimiento. Por eso debemos prepararnos, amados hermanos, para que Dios muestre cómo hacerlo, cómo lo vamos a hacer, que nos saque la vergüenza, que nos saque ese temor de predicar, que nos saque los obstáculos. Muchas veces nosotros ponemos obstáculos, no, yo no quiero ir porque en realidad me da vergüenza, no quiero, es que yo no fui llamado para eso, yo fui para otra cosa, para estar sentadito nomás, escuchar palabras, o para, no sé, para recoger solamente la ofrenda, en fin. No, amados hermanos, la gran comisión fue dada para todos nosotros, la iglesia, para todos por igual. Y si tú lo estás haciendo ahora, bien, qué bien, amados hermanos. Y mucho mejor lo vas a hacer ahora como cuando salgamos como iglesia, amados hermanos, unidos. ¿Pero unidos en qué? En un mismo sentido, en un mismo espíritu. Por eso debemos prepararnos. Y creo que ya, bueno, el pastor, no sé si vamos a ayunar, tenemos que ayunar. Es necesario ayunar. Porque entendemos que también se levanta oposición con todo esto. Por supuesto que sí. Pero la iglesia es más que vencedora, amados hermanos. No debemos temer a la oposición. Venga lo que venga, amados hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Por anticipada, nos ha dado la victoria. Y si Dios nos manda, amados hermanos, porque algo va a ocurrir, algo va a suceder. Por eso debemos tener ese encuentro con Cristo, con el Señor, para que el milagro se produzca, amados hermanos. Debemos tener una reunión con Él, un encuentro con Él, para que esto fluya a través del Espíritu Santo.
Por eso es importante, amados hermanos, reconocer cómo estamos hoy en día. Debemos reconocer el pecado que está en nosotros, la inmundicia que está en nosotros. Debemos reconocer y arrepentirnos. Aquellos que reconocen su inmunda condición de pecado y aceptan a Jesús como el Dios veraz, omnisciente, omnipotente, santo y misericordioso, son quienes Él reconcilia consigo mismo. Yo debo reconocer, Él por supuesto, Él sabe la condición en que estamos, pero nosotros debemos reconocer. No podemos pasar así como dicen los jóvenes, pasar piola. No, ante Dios no pasamos, nadie pasa piola, nadie pasa piola. Él sabe, conoce todo, amados hermanos. Aunque yo ande en la China, Dios sabe lo que yo estoy haciendo allá y nadie me está viendo de mis conocidos. Yo ando allá en la China, ando súper lejos. Nadie me ve, no me ve mi esposa, no me ve mi esposo, no me ve mi hermano, no me ve mi familia, ni mucho menos no me ve el pastor. Así que yo aquí la hago, no, amados hermanos. Recuerde que los ojos de Dios están puestos sobre su iglesia. Él vigila, amados hermanos, a su iglesia. Pero Él, como nos conoce, amados hermanos, Él espera que nosotros reconozcamos. Porque Él así nos reconcilia consigo mismo, nos perdona los pecados. Y Él nos quita el temor y el juicio que ocasiona el pecado. No, que yo no soy tan pecador que yo... Pero eso en el mundo, amados hermanos. Cuando la gente le damos a conocer el Evangelio, ellos dicen, no, que yo no sirvo, yo no soy muy pecador, no, Dios no me quiere, no me va a querer. Al contrario, amados hermanos, Dios quiere reconciliar a esas personas, quiere que ellos puedan reconocer que son pecadores, que necesitan a un Salvador. Entonces cuando recién nosotros reconocemos, ¿verdad?, nuestra debilidad, nuestro pecado delante de Él, cuando reconocemos la autoridad de Él, cuando vemos, ¿cierto?, que Él es el Todopoderoso, amados hermanos, que a través de Él las cosas suceden, entonces Él ahí recién Él nos comisiona la gran tarea de evangelización, de atrapar a hombres vivos para el reino de Dios. Sé santo como yo soy santo, amados hermanos. Sé santo. Debemos buscar la santidad de Dios. Somos todos, amados hermanos, estamos todos metidos en lo mismo, amados hermanos. Hay un pecado remanente y lo sabemos, pero debemos luchar contra eso. Eso no nos debe frenar. Debemos seguir adelante y debemos cada día ir mejorando, cada día ir creciendo, hasta llegar a la estatura de Cristo, amados hermanos. Ojalá que así fuese. Llegar a la estatura. Cada vez que en las Escrituras presenciamos milagros y prodigios realizadas por Jesús, esto nos debiera ser el centro de nuestra predicación. No debería ser el centro de nuestra predicación, más bien el vehículo utilizado por Dios para reconocer la deidad de Cristo, manifestando su gracia y verdad. Solamente Jesucristo es el Señor y el único ser digno de toda nuestra adoración. Debemos presentar a Cristo, amados hermanos. ¿Quién es Él? Él es justo. Él es un Dios justo. Un Dios santo. Por lo tanto, esa debe ser nuestra misión, amados hermanos, de predicar la palabra. No porque Dios hizo un milagro en mi vida. No. El único milagro que podemos nosotros a lo mejor pregonar, ¿cierto?, es decir que Dios nos transformó, cambió nuestra vida. Que a través de Él, el único
que puede cambiar el corazón del hombre. Por eso esta porción de la Biblia, amados hermanos, yo la leo y la leo y me veo con muchas cosas. Es como cuando uno va al sur, amados hermanos, los que han tenido el privilegio de ir al sur, o al norte también, tanto el norte como el sur tienen bellezas particulares. Yo he ido más al sur que al norte en realidad, pero cada vez que voy al sur veo los mismos lagos todos los años cuando voy. Y yo tendría que decir, me aburre. No, amados hermanos, cada vez que yo veo y estoy allá en ese lugar puedo maravillarme de todas las cosas que Dios ha hecho. Y aún así, amados hermanos, sigue a mí deleitándome. Así mismo debe ser la palabra para nosotros cuando la leemos. Podemos leerla una y otra vez, pero igualmente la palabra nos deleita día a día, aunque la leamos repetidas veces. A veces pasamos situaciones, amados hermanos, que nos alejan. Pero hoy me encontré con una palabra, amados hermanos, que nunca la había leído, pero nunca la había... De hecho, hemos estado hablando, ¿cierto?, de los sufrimientos y de las cosas que nos suceden y cómo está en nuestro corazón. Y aquí Pablo dice una verdad y que esto es como el resumen de todo lo que deberíamos saber que nosotros debemos predicar por alguna razón. Y dice en 2 Corintios 1, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están, para consolar a todos los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, tómense en cuenta, aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si no somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones de Cristo. Y nosotros, porque nos duele un dedo, me corté un dedo, un dolor de cabeza, una fiebre, o porque no sé, cualquier cosa que estamos hoy en día, decimos, oh, estoy tan problemado, estoy pasando tantas tribulaciones. ¿Y cuáles son las aflicciones de Cristo, amados hermanos? ¿Cuáles son las aflicciones que estos hombres pasaron, amados hermanos, para poder comprender? Y nosotros estamos bajo la gracia, amados hermanos. Imagínense que si tuviéramos esas aflicciones que tuvo Cristo, Él padeció, Él sí padeció. Y nosotros, cuando ya tenemos un pequeño problema, ya nos sentimos pero morir, ya nos sentimos que ya no debemos continuar. Debemos levantarnos, amados hermanos, en fe. Debemos seguir adelante, amados hermanos. Cristo cumplió su labor en obediencia. Él obedeció. Una obediencia que lo llevó a la muerte, amados hermanos. Eso es padecer. Quizás a lo mejor nosotros no vamos a morir, no vamos a entregar la vida, pero Dios nos dice, nos demanda obediencia. Nos demanda, amados hermanos, dedicación. Nos demanda, amados hermanos, hoy en día que podamos conocerle a Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día?
¿Damos tiempo verdaderamente a Dios? ¿Le damos el lugar a Dios, el lugar que le corresponde? Solamente le damos el lugar que le corresponde los días martes, los días jueves y los días domingos. Y el resto de la semana nos dedicamos a leer la palabra, nos dedicamos a orar verdaderamente. Los días lunes cuando nos conectamos, lo hacemos porque realmente sentimos la necesidad, ¿cierto?, de estar ahí, empatizar y de orar y tal como la palabra nos dice, ¿cierto?, que debemos orar los unos por los otros, orar, ¿cierto?, por las eminencias, orar por las autoridades, orar, ¿cierto?, por los pastores. ¿Lo hacemos porque realmente lo sentimos o lo hacemos por obligación, por cumplir? Es que yo lo hago allá para que no me digan nada. A mí no me falta nada, yo estoy bien. Muchas veces tenemos el mismo pensamiento que tenía al principio Simón. Muchas veces duda de que si esto que tendrá resultado, que oremos por el país. ¿Habrá algún resultado que si oramos por los enfermos o por los hogares? Ahora mismo, me va a perdonar el pastor Jorge, pero oramos por los pastores para que Dios los sane y vemos cómo el pastor Jorge hoy en día está enfermo. Pero vemos solamente eso. ¿O acaso no podemos ver, amados hermanos, que Dios tiene el control y de que detrás de todo eso Dios está provocando algo que a nuestra mente no comprendemos, pero sí está haciendo algo, y algo que no es para hacernos sufrir o para poner opresión a nuestras vidas? Algo está haciendo. Yo creo, y se lo he dicho al pastor Jorge, Dios va a hacer algo, está haciendo algo con él. En este momento a lo mejor lo está pasando mal, la familia lo está pasando mal, pero algo está haciendo Dios y algo bueno. No me cabe la menor duda. Solo que nosotros no comprendemos, amados hermanos, cómo Dios actúa, cómo Dios opera. A veces Dios opera de esta manera, totalmente al revés, como nosotros quisiéramos. Como lo hizo con Simón. ¿Cómo iba a saber él? Si él era un maestro, dice Simón. ¿Cómo él iba a hacer algo que yo sé? Yo sé que esto no va a dar resultados si esto se hace en la noche. Ya salimos, ya echamos la red varias veces. Ya bueno, ok, hagámoslo como tú dices. No, amados hermanos, fe. Y aún así, en medio de esa duda, amados hermanos, por eso tenemos que mantenernos. No importa lo que estemos pasando, amados hermanos, no dudemos. Podemos tener momentos de bajones, pero no debemos dudar del poder de Dios que puede manifestarse en cualquier momento, amados hermanos. Cuando uno menos lo espera, pueden venir esos de repente. Porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Quiere hacer algo con cada uno de nosotros, amados hermanos. Solo que nosotros debemos estar ahí obedeciendo. Que Dios tenga piedad de nosotros, amados hermanos. Porque abusamos, ciertamente abusamos. Dios quiere que no nos rindamos, amados hermanos, a pesar de que muchas veces el cansancio no nos deja operar. Muchas veces el cansancio, amados hermanos, hace que ya las fuerzas no den más.
Pero la palabra dice que no es con nuestra fuerza, sino que con la fuerza de Él. Dios nos proporciona esa fuerza necesaria, Dios mío, el Dios nuestro nos da esa fuerza necesaria para seguir, para proseguir. Hay que levantarnos, amados hermanos, hoy en día. Levantémonos. Y con fuerza, de parte de Dios, prediquemos la palabra. Con convicción de saber de que no somos nosotros, sino que es Dios el que nos está enviando y que nos ha preparado para que esas redes puedan, en abundancia, amados hermanos. Pero esto no es para la gloria nuestra, sino que para la gloria del Señor, porque Él es el que nos envió. Él conoce, Él sabe. Él ya tiene preparado ese territorio. Él sabe con quiénes y quiénes son los que van a llegar, ¿cierto?, a la iglesia. Pero ¿cómo van a llegar si no hay nadie que les predique? Nosotros predicamos en la iglesia, pero no predicamos afuera, debemos predicar afuera. Pero esta vez, amados hermanos, no debemos hacerlo, en nuestros, ¿cómo decirlo?, en nuestra forma de hacerlo, sino que debemos buscar a Dios. Debemos tener un encuentro con Él para que Él nos diga cómo. Por eso yo humildemente digo, iglesia, busquemos al Señor, busquémosle y pidámosle a Él que nos dé el discernimiento de cómo hacerlo, de cómo vamos a hacer esto. Y lo principal, en unidad. Lo principal, amados hermanos, en unidad. Si estamos unidos, amados, vamos a ver resultados. La iglesia unida, amados hermanos, puede provocar muchas cosas. Así que yo te insto, amados hermanos, que podamos predicar la palabra con poder de Dios, no con poder humano, ni con sabiduría humana, ni con estrategias humanas, sino que busquemos al Señor para que Él nos muestre, pero busquémosle de verdad. Pidámosle al Señor en nuestras oraciones que Dios nos muestre en este tiempo que Él nos está enviando a tirar las redes. Que Dios nos bendiga en esta noche, que Dios pueda hacer que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón y que podamos meditarla aún mayor. Yo sé que no soy un buen predicador, yo sé que no soy una persona muy preparada, pero todo esto te lo digo de corazón, amados hermanos, para que podamos ver esos resultados que esperamos para la gloria de Dios. Si bien es cierto, nos gozamos en la iglesia, los poquitos que somos, pero no nos quedemos solamente con el gozo para nosotros, sino que también, así como un día nosotros estábamos tristes, estábamos sin rumbo, que podamos nosotros también llevar esa palabra que un día a nosotros se nos hizo caer el velo y pudimos ver más allá. Hay mucha gente, como lo veíamos en este episodio, ¿cierto?, que necesita, no lo vemos, no vemos. Hoy día solamente vemos que la gente, a lo mejor, hasta yo mismo lo he dicho, que la gente no está ni ahí con el Evangelio. Pero ese es nuestro pensamiento. Yo creo que hay gente que necesita, amados hermanos, que se le hable del Evangelio. Recuerda que aquí hay dos poderes, amados hermanos. El enemigo frenando a estas personas para no ir, para no escuchar. Y nosotros, amados hermanos, que tenemos el poder, por sobre todo poder, de parte de Dios, debemos salir a predicar la palabra para que estas personas escuchen, para que estas personas puedan llegar a las plantas de Cristo, así como nosotros un día llegamos. Y para que veamos
el verdadero milagro de Dios. Que Dios nos guarde y nos bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Y no olvide de orar por el pastor Jorge, orar por nuestros pastores, orar por cada uno de nosotros. Debemos orar los unos por los otros para estar unidos y no olvidar de que somos un cuerpo. No solamente cuando estamos conectados, sino que cuando no estamos conectados, con mayor razón, amados hermanos. Ahora yo puedo ver tu nombre por lo menos, pero sé que tú estás ahí, sé que tú estás escuchando. Pero durante el día yo no veo, no te veo, no sé qué estás haciendo, no sé qué puede estar sucediendo contigo. La única forma de estar seguro de que vas a estar bien es porque yo estoy orando por ti, estoy orando por el hermano, por la hermana. No olvidemos que somos la iglesia, somos la niña de Dios, del Señor. Debemos actuar en este tiempo. Así que Dios te bendiga. Fue un lindo momento. Así que te invito en esta hora que podamos orar. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias por tu bendición, mi Dios, porque tú nos bendices de gran manera. Gracias porque entendemos, Señor, que no solamente hemos sido, Señor, salvos, Señor, para poder disfrutar y gozarnos, Señor, de esta hermosa y preciosa salvación, sino que tú nos llamaste, Señor, así como llamaste a estos pescadores, Dios mío, no viendo en ellos ninguna condición especial. Solamente tú vistes el corazón, Señor, porque eso es lo que a ti te interesa, el corazón de cada uno de nosotros. Podemos ser, Señor, muy importantes en esta tierra. Podemos ser abogados, podemos ser ingenieros, técnicos, maestros, lo que sea, Dios mío. Son talentos que tú nos has dado, nos has entregado, Señor, para que nosotros los administremos, Señor, de la mejor forma y aún mejor para ti, Señor. Pero aún así, todo eso, Señor, no es nada, Señor, porque tú solamente ves el corazón, un corazón que pueda ser un corazón obediente a ti, y eso es lo que a ti te interesa, así como tú lo viste en Simón, Dios mío, un corazón obediente, que a pesar de la duda, Señor, aún así él obedeció. Y al ser sorprendido, Señor, por este milagro, él pudo reconocer, Dios mío, toda autoridad, toda deidad en tu persona. Asimismo, Señor, nosotros, Dios mío, en esta hora nos humillamos delante de ti, reconociendo primeramente, Señor, que somos pecadores, Dios mío, pero reconociendo de que tú eres Dios poderoso, Dios mío, que puedes cambiar el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío, y que podamos cada día, Señor, limpiarnos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejor y más parecido, Señor, a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, para predicar tu palabra, Señor, con denuedo, con poder de lo alto, y no con palabra humana, sino que con tu poder, Dios mío, con el poder de lo alto, para que muchos, Señor, puedan llegar a tus plantas, Dios mío. Gracias, Dios mío, te damos por esta tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a las familias pastorales. Bendice a nuestro pastor Jorge, Dios mío. Trae sobre él calma, tranquilidad, paz, de saber de que tú tienes el control, Dios mío. Bendícelo, Dios mío, grandemente, y sácalo, Señor, te rogamos, de esta situación pronto para que esté junto con nosotros, Señor, predicando, y como Él lo sabe hacer en cada momento que está con nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida de Él, por la de su familia, y también por la vida del pastor Pascual y su familia. La honra, la gloria, Señor, siempre sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar
con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.